Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Apocalipsis 12:17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Apocalipsis 14:12. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, del versículo 1 al versículo 3. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono del enemigo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el enemigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Apocalipsis 2, 13 y 14. Bienaventurados los que mantienen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Este último versículo yo lo leo traducido desde el original arameo y no desde el griego, porque fue modificado. Querido hermano, ¿cuáles han sido las cosas que han tenido en común todos los versículos que yo he nombrado, que yo he leído? He hablado de versículos. Todos aquellos versículos que yo les he dicho hablan de los tiempos del fin, de los postreros tiempos. Y todos aquellos versículos mencionan los mandamientos del Señor. Y como hemos hablado hasta ahora y explicado, los mandamientos del Señor están solamente en la Torá. En la Torá, en los 5 primeros libros de Moisés. Ahí están los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, la pregunta es esta: ¿es usted un santo de los últimos días? ¿Es usted un santo de los últimos días? Porque si así es mejor ponerse a mantener los mandamientos del Señor. Porque aquellos que tienen los mandamientos del Señor escritos en su corazón son aquellos que tienen el sello del Dios viviente. Aquellos que estarán protegidos para el tiempo del fin son aquellos que mantienen los mandamientos del Señor. Aquellos que tienen el nombre de Él en su frente o entre medio de sus ojos, como dice el arameo, tal como lo dice en Deuteronomio 6:4, que este mandamiento que yo te doy hoy lo atarás en tu mano y lo pondrás entre tus ojos, y no en tu frente, como mal se traduce. Entonces, la Torá siempre ha prometido a los hijos de Israel bendiciones y a todo aquel que la mantiene. La Torá contempla que personas que no son israelitas pueden incluirse al pueblo de Elohim y vivir ante y bajo la Torá y ser bendecidos y ser tratados tales como hijos de Israel. Y las bendiciones de la Torá, mi querido hermano, son sin límite. La Torá promete bendiciones, pero coloca una condición. La bendición es para aquel que mantiene la Torá, y para el que no la mantiene,
La Torá promete maldiciones. A lo mejor no le gusta esa palabra. Bueno, a mí tampoco me gusta. Y nosotros hemos decidido la vida. Escoge hoy la vida, dice el Señor. ¿Por qué? Porque al escoger mantener sus mandamientos, entonces vamos a ser bendecidos, hermano. Que esto yo oro para que Yeshua y su Santo Espíritu toque su corazón como una flecha con lo que yo le estoy diciendo. ¿Es usted un santo de los últimos días? Acá dice en Apocalipsis, yo le leí, los santos de los últimos días, la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en el Mesías Yeshua. Y cantaban el cántico de Moisés, del siervo de Elohim. ¿Dónde está el cántico de Moisés? El cántico de Moisés, mi querido hermano, está en la Torá, en el libro de Deuteronomio. Casi al final del libro de Deuteronomio aparece el cántico de Moisés. Está en la Torá. Y la doctrina de Balaam, ¿dónde está la doctrina de Balaam? Es una historia de la Torá también. Balaam engañó al rey Balac, lo engañó, le sugirió que le diera a sus hijas, a los hijos de Israel, para que cometieran fornicación. Y así lo hicieron, lamentablemente, muchos de los hijos de Israel. ¿Y por qué estaba malo hacerlo? Porque la Torá dice que no se puede hacer. La única forma de mezclarse con otra gente, con otro pueblo, es mediante el otro pueblo aceptando al Señor y pasando a ser parte de Israel mediante la mantención de los mandamientos de Dios. Los hijos de Elohim, los hijos de Dios, no pueden mezclarse con los incrédulos. ¿Le parece conocido eso? ¿Yugo desigual? Entonces esto no es algo que viene solamente de los tiempos de Yeshua, es algo anterior a eso. La única forma de mezclarse y unirse a gente que no pertenecía a Israel era mediante la otra gente aceptando al Dios de Israel. Y así es hoy día, es la única forma, aceptando al Dios de Israel. Quizás es más todavía, porque debemos ser similares espiritualmente, hablando en nuestra obligación, nuestro compromiso con Elohim debe ser el mismo para que tengamos una unión duradera, un compromiso completo. Yo le digo que el versículo que leí al final, ese versículo, cuando fue traducida el libro de Apocalipsis desde el arameo al griego, ese versículo fue cambiado y le omitieron la primera parte porque ese es uno de los últimos versículos de la Biblia en el libro de Revelaciones. Y dice que son bienaventurados los que mantienen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Por gracia somos salvos. Eso no está en discusión. Ese no es el punto, hermano. No mezclemos las cosas. La salvación viene por gracia. Y somos justos mediante nuestra fe, porque Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia, y la promesa del Hijo que Dios le dio a Abraham fue la que él creyó, la promesa del Hijo. Y nosotros hemos creído en el Hijo, y nos es contado por justicia. Pero las bendiciones vienen por la obediencia. Obediencia quiero y no sacrificios, dice la palabra. Y las maldiciones vienen por la desobediencia. Y ahí dice la palabra, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Acabamos de contemplar un gran terremoto en Chile, con un maremoto, un tsunami. Mucha gente murió, muchos perecieron. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le voy a leer Deuteronomio 28. Para que entiendan que el Señor y el corazón del Señor es acerca de bendecir, y eso es lo que Él siempre ha querido hacer con su pueblo, bendecirlo. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta es la condición, hermano, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, si se guardan todos los mandamientos, dice el versículo 2 de Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor, tú Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor, tu Elohim, te da. Te confirmará el Señor por pueblo suyo, santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios. Escucha, hermano, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios. He aquí la paciencia de los santos, dice el libro de Revelaciones, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Esto no ha cambiado, hermano. Y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos que la tierra, todos los pueblos de la tierra, que el nombre del Señor es invocado sobre ti, Yeshua Mesías. Y te temerán, y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza, y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Maravillosas las bendiciones de la obediencia a los mandamientos del Señor, hermano. Y aquí el versículo 15 dice, como advertencia, yo le voy a leer solamente el principio, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Usted puede leerlo solo, hermano. Deuteronomio 28 del versículo 16 hasta el final, hasta el 68. Es una larga lista de maldiciones. Es por eso, mi querido hermano, que es importante que conozcamos la Torá y que conozcamos cómo se mantiene la Torá hoy en día. No la descarte antes de conocerla, hermano. Como le han dicho que lo haga, no la descarte antes de conocerla. No quiero que perezca por falta de conocimiento. Las bendiciones son grandes y está en el corazón de Yeshua bendecirnos. Eso es lo que Él quiere. Pero la condición siempre ha sido si escucharen mi voz, dice el Señor, y guardaren los mandamientos que yo te prescribo hoy. Las bendiciones son grandes. Hay bendiciones de protección, hay bendiciones de prosperidad, hay bendiciones de fructificar en el fruto de nuestro vientre, en el fruto de la tierra. Hay bendiciones de protección de enfermedades. La Torá prometía ya apartar completamente toda enfermedad de nosotros. Mire usted, hermano, entre los que conoce, si algunos están enfermos o no. Usted mismo mírelo entre todos los creyentes y dígame por qué el Señor no nos ha protegido de las enfermedades. Si la promesa esa ya venía de los tiempos de la Torá, hermano, miles de años atrás, el Señor ya había prometido proteger de enfermedades. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Éxodos 15, 26. Deuteronomio
7:15. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieren. Esta es una bendición en mantener los mandamientos de Elohim. Esto todavía es una introducción, hermano, para llegar a explicar cómo. Pero es necesaria la introducción. La Torá no es sinónimo de ataduras. Elohim sacó a los hijos de Israel de Egipto, de casa de esclavitud, para hacerlos libres, y les dio sus mandamientos, les dio la Torá, para que fueran libres. Torá es sinónimo de libertad, no de ataduras. Como dice el Salmo 119 en versículos 44 y 45, David escribe: y guardaré tu Torá siempre, por siglo de siglo, y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos en anchura, en libertad. El mantener los mandamientos de Elohim no es ser legalista. Mantener mandamientos de hombre es ser legalista. El conocimiento de la Torá nos explica y nos ayuda a comprender el trabajo del Mesías. Y mientras mantenemos los mandamientos de la Torá, podemos ver a Yeshua en cada uno de ellos, porque en cada historia de la Torá está Yeshua, en cada versículo está Yeshua. A veces lo vemos fácil, a veces lo vemos más difícil, a veces tenemos que orar al Señor para preguntarle cómo encontramos a Yeshua en una historia. Pero en todas ellas está la historia de Él y de su pueblo. Una cosa que es importante comprender, hermano, que hace 2000 años atrás, cuando Yeshua se manifestó, los religiosos judíos no creían en la Torá, como tradicionalmente nos han enseñado, que ellos eran los que mantenían la Torá, y no es así. Yeshua les dice en Juan 5, versículos 46 y 47, porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríais en mí. ¿Escucha lo que leo? Porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríais en mí. Ellos no creían en la Torá, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Les dice Yeshua a los religiosos. Ellos no creían en la Torá. No creían a los escritos de Moisés. Tampoco el judaísmo hoy en día lo hace, hermano. Si usted ve el judaísmo de hoy en día y mira el libro de la Torá, es un pequeño libro comparado con todos los restos de los libros que tienen, de todas las cosas que aprenden y mandamientos de hombres, que a todos ellos le llaman Torá, en forma extraña y engañosa, porque la Torá es una sola. Entonces tampoco hoy en día los judíos religiosos mantienen la Torá. Ese es un error, hermano. Y tampoco en el tiempo de Yeshua, cuando se manifestó, y en este tiempo no se ha mantenido la Torá por los religiosos judíos. No se ha mantenido la Torá prácticamente por nadie, hermano. ¿No os dio Moisés la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá? ¿Por qué procuráis matarme? Juan 7:19. Ninguno de vosotros cumple la Torá, le dice Yeshua a los religiosos judíos de ese tiempo. ¿Escuchó? Ninguno de vosotros cumple la Torá, le dice Yeshua a los religiosos judíos de ese tiempo. No es como tradición ha dicho. Ellos no han cumplido la Torá, y Yeshua viene a enseñar la Torá, a enseñarnos a cumplir la Torá. No se imagine una religión, no se imagine a los judíos cuando yo digo Torá, porque no es así para nada. No es así, hermano. A esto hay que ponerlo en claro y tiene que ser muy entendido por todos sus hijos. La Torá no es acerca de vestirse con ropas oscuras y saber cuál zapato ponerse primero en la mañana. Esos son mandamientos de hombre, hermano. De dejarse crecer el pelo. Esos son mandamientos de hombre, y andar con gorro todo el día. Esos son mandamientos de hombre. La Torá no nos instruye en ningún momento, no existe ningún mandamiento que diga
que debemos mantener tradiciones o que la tradición se santifica con el tiempo. No existe tal mandamiento. La Torá dice que no podemos agregarle nada a la Torá misma, ni quitarle nada. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Advertencia similar está en Revelaciones, Apocalipsis 22:18 y en Deuteronomio 12:32. Parte de mantener la Torá es no agregarle. Si yo le agrego a la Torá mandamientos, o si yo le quito a la Torá mandamientos, entonces no estoy manteniendo la Torá. Es un principio básico ese. No puedo decir que yo mantengo la Torá si le he agregado mandamientos o si le he quitado mandamientos. ¿Lo puede ver, hermano? El Señor nos advierte en Deuteronomio 30, 11 y 14 que este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Al revés de lo que nos han dicho, que mantener la Torá es imposible y muy difícil, no es verdad. Mantener mandamientos de hombre es imposible y muy difícil, pero mantener la Torá es fácil. Para que lo sepa, hermano, esa es la verdad. Yeshua dice en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Eso es una traducción, por supuesto, lo que estoy leyendo del griego, que fue traducido del arameo. Pero el mensaje es el mismo, no hay error allá. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Escuchó, hermano? Yeshua dice que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos de la Torá, muy pequeño incluso, y así enseña a hombres a hacerlo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, esto es Mateo 5, del 17 al 19, versículos que todos los creyentes deberían conocer. El Señor no vino a abrogar la Torá, el Señor nos incentiva a mantenerla y a enseñarla. No es un asunto de salvación, de nuevo. No estamos hablando aquí si somos salvos o no. Por gracia sois salvos. Estamos hablando de un asunto de bendiciones. Al Señor le complace un pueblo obediente a sus mandamientos. Siempre lo ha dicho. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice Yeshua. Si amamos a Yeshua, guardemos sus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos de Yeshua? ¿Es acaso un solo mandamiento nuevo el que dio el Señor? Yeshua es la palabra. Dios es uno. Los mandamientos de Él están en la Torá. En el principio era el Verbo. ¿Recuerda? Juan 1:1. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios en el principio. Desde el principio. Y hasta la Torá, que no es el principio. Sigue siendo la palabra Yeshua. Son sus mandamientos los que mantenemos. Y Él nos pide que los mantengamos para poder estar sellados y protegidos y para poder ser bendecidos, para que se derramen sobre nosotros todas las bendiciones que hemos anhelado tanto y que el Señor las ha prometido. La obediencia trae bendiciones. Esa es una ley espiritual. Y la desobediencia trae maldiciones. Somos justos por la fe. Son reglas espirituales que están en la Torá, que están en la palabra, y no se pueden mezclar. No vamos a ser bendecidos por la fe. Nunca vamos a ser justos por la fe. La bendición viene por la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es un pacto que hicieron nuestros padres. Y usted me dice, yo soy gentil. Romanos 11. Existe un olivo que se llama Israel, que tiene ramas naturales y ramas silvestres.
Si usted es una rama silvestre, sigue siendo parte de Israel. Por la fe que tiene en Yeshua, usted es parte de Israel. Y al ser parte de Israel, tiene que conservar los mandamientos del Señor, porque ya es un ciudadano de Israel. El Señor no vino a cambiar la Torá y a decirnos que no mantuviéramos sus mandamientos. Este es la base para poder entender cómo mantener los mandamientos. Tenemos que entender que tenemos que creer que debemos mantenerlos. La Torá es amor, querido hermano. Sus mandamientos son amor. Sí, no son esclavitud, no son odio, no son maldición. Sus mandamientos son amor. Son amor, hermano. Si uno va con detalle y lee todos los mandamientos y todos los detalles, se va a dar cuenta que detalladamente está descrito cómo amar en la Torá. Algo que no podemos saberlo automáticamente solo porque hemos recibido a Yeshua como Salvador. Necesitamos leer y conocer los mandamientos para que sean escritos en nuestro corazón y no endurecer el corazón, como le decía antes. Entonces ahora nos empezamos a acercar a sus mandamientos y al entender cómo nos mantenemos. ¿Cómo mantenemos los mandamientos del Señor? Si dejamos de amar o de ser misericordiosos para poder mantener alguno de los mandamientos de la Torá, no estamos manteniendo ya más la Torá, porque la Torá es amor y misericordia. ¿Me entiende? Existe claramente un nivel de importancia entre mandamientos en la Torá. Claramente existe un nivel de importancia. Hay mandamientos más importantes que los otros, y el amor y la misericordia son los más importantes. El Señor muestra y describe, Yeshua cuando estaba acá, que, por ejemplo, el mandamiento de la circuncisión es más importante que el mandamiento del Shabbat. O sea que si hay que trabajar en el Shabbat y hacer algún tipo de obra para poder hacer una circuncisión, entonces hay que hacerlo. Y también muestra el Señor que el mandamiento del servicio del templo y del altar es más importante que el Shabbat. Si hay que romper el Shabbat y trabajar, entonces para hacer el servicio del templo hay que hacerlo. Y así uno sigue, siempre con un discernimiento espiritual y sabiendo cuál es más importante que el otro. Si pensamos en los mandamientos del servicio del altar y del templo, entonces todos esos mandamientos que están relacionados con el servicio del altar, con los sacrificios de paz, de perdón, con los sacrificios de ofrenda voluntaria, todos, con los sacrificios de la fiesta, todos aquellos mandamientos que son muchísimos, que están relacionados con los levitas y con todo el sacrificio del altar y con el templo, no tienen que ser mantenidos por usted, hermano, porque Yeshua fue el sacrificio que cumplió los sacrificios de perdón, de protección, de paz y de purificación incluso. Yeshua es el sacrificio que cumplió todos aquellos. Él dijo que vino a cumplir la Torá, no a anularla. Y todos aquellos sacrificios hablaban del sacrificio del Mesías. Ustedes hablan y dicen, tenemos protección en la sangre del Mesías. Sí, es verdad, pero ¿por qué tenemos protección? ¿De dónde viene la protección que da esa sangre? Bueno, del sacrificio de la cruz. No, hermano. La protección viene de la Torá, porque todos los mandamientos del servicio del altar son los que le dan la fuerza a la sangre de Yeshua para protegerlo. Les dan el poder. Porque estaba escrito que debería ser apartado un cordero en el día 10 del primer mes y que el día 14 debería ser sacrificado entre las 2 tardes. Y ese es Yeshua, el sacrificio de Yeshua fue hecho. Él entró a Jerusalén el día 10 del primer mes y fue verificado sin mancha y sin arruga. Y el día 14 entregó su vida y fue sacrificado.
El día 14 fue sacrificado y cumplió la Torá, las instrucciones las cumplió del Cordero de Pascua, la sangre del cual se ponía en los dinteles, en los postes de la casa para protección. Entonces la sangre de Yeshua es la que nos protege hoy en día, porque Él cumplió las instrucciones del Cordero de Pascua, porque era todo acerca de Él. Entonces decimos, Yeshua, la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. ¿Pero por qué, hermano, la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado? Bueno, por su sacrificio. Sí, pero ¿por qué? ¿Dónde está escrito que la sangre de Yeshua nos va a limpiar de todo pecado? ¿Dónde estaba profetizado? Yo le digo la razón, hermano, porque existían instrucciones para el día de la expiación. Y estas instrucciones fueron cumplidas por Yeshua. El día de la expiación, decía la instrucción, dice que el día de la expiación va a ser el 10º día del 7º mes. Y que en ese día el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo y poner sangre sobre el propiciatorio, que era la parte de arriba del arca del pacto, y rociaba con su dedo la sangre. La ponía sobre el propiciatorio, el lugar donde le dijo el Señor a Moisés que desde ese lugar le iba a hablar a él. Y en ese día eran perdonados los pecados de Israel. En ese día. Y usted me dice, no, ya eso es antiguo quizá. Quizá está pensando esas cosas ya dejaron de valer. Ya la Torá no es válida para nosotros. Pero gracias a que Yeshua fue sacrificado y entregó su vida cuando tenía 33 años y 7 meses y 10 días, unos hermanos han descubierto que esa era la edad que tenía Yeshua cuando entregó su vida. Y otros hermanos han logrado descubrir que el arca del pacto está debajo del lugar donde fue crucificado y que al momento de la crucifixión, cuando las rocas crujieron, se abrió una grieta de 6 metros donde entró la sangre del Mesías y entró 6 metros por la roca hasta llegar hasta el propiciatorio y manchar el propiciatorio con su preciosa sangre, hermano. Y es por eso que Israel tiene perdón de pecados. Cada año se renueva la misericordia porque la sangre de Yeshua está allá. Y por eso que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Decimos ahora, estas son cosas que se han descubierto en los últimos 20 años. Y son hermanos y creyentes los que los han descubierto. De diferentes denominaciones, lo cual no me importa a mí. Son hermanos que lo han descubierto. El Señor les ha dado revelación verdadera. ¿Entiendes? Si la Torá no dijera que en el mes séptimo, en el 10º día del mes, la sangre del cordero debe ser puesta, o del sacrificio debe ser puesta en el propiciatorio para el perdón de los pecados de Israel, si no lo hubiera proclamado y ordenado la Torá así, no tendríamos perdón de pecados. No podemos decir que la Torá no está válida hoy día. Porque si decimos que la Torá no está válida, querría decir que no tenemos perdón de pecados. Gracias al Señor, su palabra es eterna. Una y otra vez está escrito en la Torá que este mandamiento es eterno y por todas vuestras generaciones. En ninguna parte dice que el mandamiento va a cesar. Eso es lo que le da el poder a la sangre de Yeshua. Y hablamos y decimos que la sangre de Yeshua nos purifica. ¿Y cómo y por qué nos purifica la sangre de Yeshua? ¿Cómo nos puede limpiar la sangre de Yeshua? Le digo cómo, hermano. Existía mandamiento ya en Números 19 acerca de la vaca alazana, la vaca roja, que tenía que ser sacrificada fuera del campamento, fuera del templo, y que las cenizas eran puestas en jarros y eran mezcladas con agua, y ésta se tornaba en agua de purificación. Existían sacrificios mezclados con aguas también, para purificar casas, para purificar las personas con flujo. Todos los sacrificios fueron cumplidos en el sacrificio del Mesías. Dice el libro de Hebreos que Yeshua fue sacrificado y llevó nuestro vituperio fuera del templo, fuera del campamento, para poder cumplir la Torá de la vaca roja. Y de esa forma
de esa forma, purificarnos de toda inmundicia. Por eso es que logramos expulsar demonios en el nombre de Yeshua, porque los demonios, los espíritus inmundos son inmundicias y son purificadas con el sacrificio de Yeshua. Somos purificados y las cosas también son purificadas. Hebreos 13:12, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, tal como dice Números 19. La vaca roja también fue Yeshua, y también todas las avecitas que se sacrificaban para poder purificar y limpiar. Por eso en el nombre de Yeshua nosotros proclamamos cosas puras y limpias y expulsamos las inmundicias en el nombre de Yeshua, el nombre por sobre todo nombre. Entonces, hermano, el sacrificio de Yeshua cumplió todos los sacrificios de la Torá, de purificación, de perdón, de protección. Y hay más, hermano, hay mucho más, mucho más. Oro para que el Señor nos revele más y más, pero yo sé que por toda la eternidad vamos a estar con Él, deleitándonos en saber cómo su sacrificio maravilloso nos entregó tantas bendiciones. Y oro para que entendamos que debemos tomar esas bendiciones hoy en día. Debemos admitir la Torá, debemos de dejar de que el Espíritu y el Señor escriba la Torá en nuestros corazones y no endurecer más nuestro corazón. En el poderoso nombre de Yeshua. Entonces la parte de los sacrificios de la Torá, del altar y de los levitas no tiene que ser mantenida con nosotros, salvo que busquemos por algún patrón de intercesión, por ejemplo, para el día de Kippur, sin contar el sacrificio, sino que sabiendo lo que hacía el sumo sacerdote, arrepintiéndonos, por ejemplo, en el día Kippur, que es el día de la expiación, si no lo he dicho, antes lo digo ahora. Kippur es el día de la expiación. Entonces, podemos tomar los patrones de intercesión que ocupaba el sumo sacerdote, cómo se preparaba para entrar en el lugar santísimo, cómo pedía perdón y hacía expiación por culpa, por el pecado de su casa, de la familia, cómo ofrecía incienso, oración, cómo se lavaba y se limpiaba y purificaba hasta después de entrar al lugar santísimo. Entonces sabemos cómo podemos interceder en el día de la expiación de esa forma. ¿Lo entiende, hermano? Entonces se pueden utilizar los patrones y las instrucciones del altar para interceder, pero por supuesto sin ningún sacrificio, porque ya fue hecho por Yeshua. El sacrificio perfecto. Acerca de las ofrendas voluntarias, yo no sabría decirle, hermano, si fueron anuladas o no. No tengo ninguna posición, pregúntele usted al Señor. Pero creo que eso no tiene ninguna importancia en este momento. Lo que tiene importancia es entender que el sacrificio de Yeshua es el que nos protege, nos purifica, nos limpia, nos perdona. Estamos, hermanos, las instrucciones acerca del altar ya no tienen que ser mantenidas por usted. Incluso acá en Jerusalén no existe el altar, así que no es un tema de discusión. ¿Existirá pronto? Esa es otra pregunta. Pero la expiación y el perdón y la purificación y la limpieza en la sangre de Yeshua está y en su nombre, porque usted no puede separar su nombre de la sangre de él. Entonces existen más sacrificios que son voluntarios y esos el Señor revele si están todavía válidos o no. El sacrificio cuando se termina un voto, por ejemplo, que lo hizo el hermano Pablo, el apóstol, los sacrificios que se hacían al terminar un voto, el voto del Nazareo, no sé si se recuerda, se dedicaba completamente al Señor por un periodo de tiempo y al terminar esto se hacía algún sacrificio y se rasuraba todo el pelo del cuerpo. Lo que hizo el apóstol Pablo por lo menos 2 veces aparece relatado en el libro de Hechos. Entonces, esos sacrificios que se hacían ahí al final, el apóstol Pablo, que escribió tantas cartas, el hermano, los hizo, hermano. Que sea claro eso. Entonces ahora pensemos y meditemos en la otra parte de la Torá. ¿Cómo podemos mantener los mandamientos? Bueno, existen algunos mandamientos en Levítico 18 que están completamente válidos. Los mandamientos acerca de inmoralidades sexuales.
Están válidos, hermanos, porque todos están válidos. Que nadie lo engañe. Los mandamientos acerca de divorcio y de no divorcio. Tradicionalmente se nos ha dicho que el judaísmo o que la Torá, la ley como lo llaman, permite divorciarse. Oh, sí, eso es verdad. Existe una opción de divorcio en alguna parte, querido hermano, pero es mucho más estricta de lo que usted piensa. La Torá dice que una persona puede darle carta de divorcio a una mujer, como dijo Yeshua. Y le hicieron una pregunta. Por la dureza de corazón fue dado ese mandamiento, pero solo con esta condición. Es posible divorciar a la mujer inmediatamente después de casarse. En el caso de que un hombre encuentre algún defecto en la mujer, o algo indecente, dice la palabra, en ese momento está permitido divorciarse. Es más, en la Torá aparecen muchas ocasiones en que es imposible divorciar a la mujer. ¿Sí? ¿Lo escuchó bien? Dice que es imposible, que no puede divorciar el hombre a la mujer. Así dice la Torá. No es fácil divorciarse de acuerdo a la Torá. No se puede expulsar a una mujer que es fiel. De acuerdo a la Torá es imposible. Ni una mujer puede expulsar a un hombre que es fiel. Así que las reglas de la Torá tienen que ser conocidas y de esa forma someternos y mantenerlas. La mujer no puede divorciar al hombre, solo el hombre puede divorciar a la mujer. Ahora esto no es una ley. Amén. La Torá va a funcionar en nuestros corazones siempre que nosotros seamos sensibles al Espíritu. El Espíritu Yeshua va a estar siempre por sobre la Torá. Va a ser un más importante mandamiento. Obediencia quiero y no sacrificio. Van uno con el otro, de la mano. Uno escucha el mandamiento y escucha el Espíritu. Escucha el mandamiento y escucha el Espíritu. Solo de esa forma se pueden mantener los mandamientos. En el Espíritu se mantienen. Y se rompen en el Espíritu también. Como le comenté, en el caso de la circuncisión, en el caso de comer si uno tiene hambre. Por ejemplo, en día de Shabbat, que no se cosecha porque el Señor instruye descansar. ¿Me entiende o no? Y si uno descansa no puede ir a cosechar, ¿no es cierto? Entonces dice descansar el Señor y por obediencia vamos a descansar. Pero en el caso de que tengamos hambre, de que haya una emergencia, por supuesto que se puede ir a cosechar y sacar comida, por supuesto que sí. El Señor es misericordioso y el problema es que si no somos capaces de discernir la dirección del Espíritu en cómo mantener el mandamiento, vamos a ser tomados responsables por tener poca piedad. Porque el Señor es piadoso y misericordioso y es amor. Entonces Él quiere que comprendamos que en el caso que alguien necesita ayuda, que alguien que necesitamos amar y entregar, entonces debemos de romper los mandamientos, porque es más importante el amor y la misericordia. ¿Está claro? Está muy claro. Todos los mandamientos acerca de no insultar a un sordo, de no extraviar a un ciego, de no correr el cerco, para el cerco con el vecino, correrlo, de no darle, por ejemplo, de no guardar al jornalero, no guardarle al jornalero, al que viene a trabajar, no guardarle el sueldo hasta el otro día, dárselo el mismo día, dice la palabra, de no despreciar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. Todos los mandamientos están válidos y es a través del Espíritu Santo que sabemos cómo nos dirigimos y los obedecemos, no a través de la letra. No a través de la letra, hermano. La misericordia nuestra tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a mantener los mandamientos. Todos los mandamientos acerca de las inmundicias. Los mandamientos acerca de las inmundicias están válidos. Están válidos. La Torá establece cómo se mueven las inmundicias. Y a través de
mantener la Torá con respecto a este tema, nosotros nos protegemos de inmundicia. Las inmundicias son los espíritus inmundos. Ellos se transportan a través de las inmundicias. Por ejemplo, una persona inmunda viene a nuestra casa y se sienta en nuestro living y después se va y deja inmundo el sillón. Ahora hay que purificarlo según la Torá. La Torá siempre dijo que por ser inmunda la persona lo va a dejar inmundo. Si no lo purifico, al sentarme yo, se me puede pegar una inmundicia, un espíritu inmundo. Y sabemos los espíritus inmundos vienen a destruir nuestra relación con el Señor y hacernos pecar. Y son cosas tan básicas como, por ejemplo, el odio, el rencor, la falta de fe y todas esas cosas. Entonces, todos los mandamientos acerca de cómo se mantiene la inmundicia aparte del campamento son todavía válidos. Y cómo se purifica también es válido. Cómo se purifica. Nosotros purificamos un sillón expulsando a la inmundicia en el nombre de Yeshua, porque sabemos que Yeshua cumplió la Torá de los sacrificios para purificación. Entonces, en el nombre de Yeshua podemos proclamar un sillón puro. En el nombre de Yeshua es un poco más, requiere un poco más de lucha espiritual que aquello, dependiendo de la fuerza de las inmundicias, porque hay diferentes tipos de inmundicias que requieren diferente tipo de limpieza. Pero toda la instrucción de la Torá es válida. Esta nos da entendimiento acerca de cómo llegan inmundicias a nuestras vidas. Existen inmundicias en las personas por flujo de sangre, me refiero al periodo de la mujer, flujo de semen del hombre. Existen inmundicias de la lepra. Usted dice, no tenemos lepra hoy día. Sí, pero la inmundicia de la lepra se ha ido rotando y traspasando a través de las generaciones. Y también ese tipo de inmundicia es necesario limpiarse de aquella. Y existen inmundicias de muerto por muerte, o que dice en hebreo, así dice en hebreo, de alma. Estas inmundicias también se han ido corriendo y es necesario limpiarse de aquella. Existen inmundicias también de animales inmundos muertos. Entonces todas las inmundicias todavía están válidos estos mandamientos, y la precaución que tenemos que tener es todavía presente y válida. El Señor nos dio estos mandamientos para protegernos, y es por eso que debemos mantener los mandamientos acerca de las inmundicias. La purificación hoy en día es sabido cómo se hace. Casi completamente. Uno expulsa las inmundicias en el nombre de Yeshua. Amén. Y también tiene autoridad para conocer los nombres de las inmundicias. Si le interesa el tema, yo ya he publicado mensajes que describen el tema en forma bien profunda. Entonces, además de esto, se puede utilizar el agua. El agua, dice usted, ¿cómo podemos utilizar el agua? Bueno, como se utilizaba en la Torá. Se ponía el sacrificio en el agua, el sacrificio de la vaca roja, el sacrificio de alguna avecita en el agua. Pero nosotros conocemos el sacrificio de Yeshua, que cumplió todos los sacrificios de purificación. Entonces, ponemos el sacrificio de Yeshua en el agua, diciéndolo, por ejemplo, así: yo pongo el sacrificio de Yeshua en esta agua en el nombre de Yeshua, y ocupo el agua para lavar, salpicar cualquier cosa que haya sido, que haya captado inmundicia, incluida la casa. Para eso hay que leer la Torá, hermano, para saber cómo. Pero de esta forma puedo limpiar mis habitaciones y santificar mi casa. Santificar, la palabra kadosh en hebreo, santidad. Kadosh es santo. La definición de santidad, queridos hermanos, está en la Torá. Es ahí donde el Señor nos dice: guardaréis los mandamientos para ser santo como yo soy santo. Entonces nos acercamos al Señor de esta forma, guardando sus mandamientos y siendo santos, limpiando y purificando nuestras habitaciones, nuestro campamento, para que el enemigo no pueda entrar fácilmente y contaminarlos. Este es el fin de la segunda parte. Lo invito a escuchar la tercera parte en el poderoso nombre de Yeshua. Yeshua lo bendiga, hermano.